Hola, ¿cómo les va? Bueno, se cortó la reunión pasada, así que esta es otra entrevista que va a durar dos partes. La de Barnade también ya duró dos partes, así que esta es la segunda de los tres periodistas que va a durar justamente dos videos. Antes de arrancar a volver a preguntarle a Rafa, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, que le den like, que activen la campana, que me sigan en mis redes, Jero Italiano en Instagram y Twitter, Jero.Italiano en TikTok. Rafa, si querés dar tus redes. Dale, Rafa El Álvarez, en Instagram, este, mm, y Rafa Álvarez OK en Twitter. Bueno, vayan a seguirlo a él también. Rafa, bueno, me estabas contando sobre la cobertura de la renuncia de Bielsa en la selección, te había preguntado por Messi y te quería preguntar si también tuviste algún mínimo contacto y más que nada también te lo pregunto porque soy hincha de Boca, con Juan Román Riquelme. ¿Tuviste también así algún contacto? Riquelme lo vi, o sea, cuando él era jugador de Boca, me tocó hacer montones de partidos, Sí, me contaste, el de estudiante. especialmente de la cancha. Lo disfruté adentro de la cancha. Pero no he hablado nunca con él, salvo en la salida de algún vestuario. No es que tuve la posibilidad de hablar en profundidad con él. No, lo conozco solamente del roce cotidiano y profesional, digamos. Bueno, pero cuando él salía del vestuario, ¿pudiste engancharle el micrófono y hacerle alguna pregunta? Sí. Sí, él en general se incomoda, en general no le encanta hablar con la prensa. Bueno, de hecho, eh, a mí a veces me da la sensación como que es un ítem que él no le presta importancia, incluso como presidente de Boca. Creo que le debería prestar más importancia a la comunicación. Me parece que hubo un montón de cuestiones en Boca, especialmente desde lo estructural y edilicio, que Boca no las comunicó demasiado. Yo me sorprendí, hace no tanto estuve en un edificio al lado de Casa Amarilla. Yo hacía mucho que no iba. Antes, iba a cubrir los entrenamientos a Casa Amarilla. Mm. eh, Fui varias veces y a todo el predio que está alrededor, las canchas de hockey, lo que creció. Yo te diría que desde 2015, 2014 yo no visité el predio, y lo vi en 2023, fines de 2023. Me llamó mucho la atención el crecimiento de ese predio. Tremendo crecimiento del predio. Eh, y Sí, las además, instalaciones de especialmente la cancha mejoraron mucho. y las instalaciones, no solamente de las canchas donde el equipo utiliza, la llegada al vestuario, todo ese vestuario que está atrás de ese gimnasio de básquet que hay, que está muy cerca de la entrada, y todo Sí. lo que son los otros terrenos aledaños, con esas canchas de hockey, con todo ese predio, que la verdad que a mí me llamó la atención, no, que no se haya dimensionado eso. Y me parece que eso transita un poco, el tema que a Riquelme la comunicación un poquito, la deja un poco de lado. Y me parece que le tiene que prestar un poco más de atención. No estoy para darle consejo a Riquelme. Digo No, que, no, es entendible lo que decís y igual. no solamente por Riquelme, digamos, no por Riquelme en sí, sino porque es presidente de Boca, Claro. ¿no? Lo digo, digamos, por una comunicación propia, sino por No, el no. lugar institucional que tiene, ¿no? Mm. Rafa, vos, bueno, me contaste que trabajaste en radio, que hiciste, que trabajaste en torneos, que estuviste como periodista partidario en Platense. Yo te quiero preguntar, y más aún habiendo trabajado en torneos, vos estuviste con el padre de Juan Cruz, ¿no? Ávila. Sí, todavía estaba Carlos, que cuando compra América ya se empiezan un poco a mudar ellos a América. Eso fue en el 2004, si no me equivoco. Ok. Sí, 2004. Bueno, ¿y a Juan Cruz lo tuviste también? Sí. Bueno, esto me lo Hasta esa contaste en época, privado, pero... porque Juan Cruz se fue en el 2004, más o menos, ¿Qué en torno de recordás de él? 2003-2004. Y recuerdo. Ay, perdón, y lo volví a cruzar a Juan Cruz porque él estaba en Jotax cuando fue la despedida de lo que te conté en la primera parte, cuando fue la despedida de Nalbandián.
y en algún programa que hice alguna cosita ahí de móvil para Fantino, para el programa Fantino, ese que tenía anoche, que Mm. alguna vez hice. Él todavía estaba en Jotax, así que ahí también me lo crucé. Incluso en la despedida en Albandián me lo crucé, lo saludé, hablé con él. No sé si se acordaba de mí, pero sí, lo saludé. Y me acuerdo, la tele en general tenía otras formas cuando yo tenía tu edad. Era un lugar bastante hostil, la tele, el mundo de los medios y especialmente los medios audiovisuales. Y Juan Cruz era digamos, uno de los integrantes de un poco de esa especie de jungla que era la tele, ¿no? La tele tenía mucho grito, tenía mucha puteada, hasta a veces palabras desubicadas. Había pocas mujeres en el mundo de la tele, hoy hay muchísimas mujeres, por suerte. Me parece que eso colaboró en que se ordene un poquitito esa cuestión, el empezar a cuidarse más, hasta del lenguaje incluso, ¿no? No solamente de otras cuestiones, sino hasta del lenguaje. Em, y me parece que hoy el mundo de los medios se desprendió bastante de eso, ¿sí? Del lugar hostil, hasta violento, de ese machismo explícito que se transitaba en la tele. Y después de Juan Cruz, más allá de ser, digamos, uno de los productores importantes que en ese momento estaban y que hoy también sigue estando, pero en ese momento quizás vinculado de manera más directa, ¿no? A un medio como era Torneos, que Torneos era una productora, ahora quizás no se le da la escala que tuvo. Torneos era una de las dos productoras más grandes de Sudamérica y la más grande de Argentina durante un tiempo. Entonces, bueno, era un lugar importante, todo el mundo quería trabajar ahí, era un lugar de poder también. Eh, el fútbol argentino se transformó en un lugar de poder. Y Juan Cruz era quien comandaba todo ese espacio. Entonces, bueno, siendo muy joven además, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que Juan Cruz en ese momento tendría 30 años. Mm. Entonces, bueno, no es fácil Mm. manejar por ahí con corta experiencia todo una estructura que tenía 1000 empleados, Claro, ¿no? Y tantos productos que manejaba millones y millones. claro. Hablando de esto, justamente de tu larga trayectoria en cuanto a los medios de comunicación, ¿qué fue lo más turbio que llegaste a ver en un medio? Turbio en cuanto a qué, a ver, orientame a qué ¿Y te qué fue referís lo con más turbio. pesado o lo más eh, fuerte que llegaste a ver? Por ahí es algún dirigente de un club levantando el teléfono porque un periodista dijo tal cosa, Sí, o que una vez vi a un periodista en la previa de una nota con un dirigente muy importante, presidente de un club de uno de los dos más grandes de la Argentina, ya sé de quién estás este, hablando. arreglando por dónde iba a transitar la nota. Y eso en general, bueno, ahora lo vimos hace poco con otro periodista, ¿no? Con el presidente. Eso en general es muy vergonzante para el ejercicio de la profesión. Es vergonzante ver un periodista tratando de cuidar, poniéndose de acuerdo con un dirigente para cuidar. Más si vos después te enterás que ese dirigente hace un reparto aleatorio de beneficios económicos, ¿no? Eh, bueno, ahí había, eso me acuerdo que lo vi en un previo de la nota, una nota que estaban grabando para un programa. Y bueno, me lo acuerdo como una cuestión que me chocó de manera directa. Quizá vos podés decir, bueno, pues por ahí hay cosas más graves que pudieron haber pasado. Puede ser, pero para el ejercicio de la profesión, esa fue una de las cosas que más me jodió y me dolió a la vez. Me avergonzó haber visto eso a la vez. ¿Sí? Pasaba mucho con ese dirigente y con otros periodistas, no solo con ese. Ahora me estás haciendo dudar. Estoy entre dos presidentes, pero no los voy a nombrar. A ver. Pero bueno. ¿Y ha llegado, existe esto de que se levante algún productor o algún jefe detrás de cámaras, o hasta incluso por ahí algún jefe de piso, no sé si por ahí corregime, de llegar a marcarle todo lo que tiene que ser el programa? Sí, Decirle, claro. Sí, ¿existe eso? sí. Sí.
que desde la producción te vayan marcando permanentemente qué tenés que decir y por dónde tenés que transitar, sí. A ver, un poco por esa cuestión de, digamos, de recorte periodístico en cuanto a intereses, que es lo que hablábamos recién, ¿no? En el fútbol, clarísimo. Digo, vos en un momento en torneo, nadie se imaginaba a ninguna persona criticando a Grondona. Digo, esto lo digo porque me parece que es hasta un sinsentido, ¿no? No decirlo. Em, y los que lo criticaban sabían que trabajaban de criticadores oficiales de Grondona, ¿no? Cada uno que saque la interpretación que quiera sobre eso. Pero después, bueno, en cuanto a la personalidad en sí de los productores, del lugar que me tocó a mí más veces estar, yo soy una persona, trato de ser respetuoso y empático con quienes están al aire, porque nuestra primera obligación es cuidar a los que están al aire, que son los que ponen la cara ante el público, ¿sí? Por ahí podremos decir que por eso ganan más, ¿no? Y tienen más responsabilidades, pero también parte de nuestra responsabilidad es cuidar esa cara que da el público. Y a veces, y esto es independientemente de cómo nos llevemos con el conductor. Pero si vos decís en cuanto a contenido, qué sé yo no sé, ya me tocó trabajar con Gonzalo Mose, por ejemplo, a quien quiero mucho, lo quiero mucho, se portó siempre muy bien conmigo, fue muy generoso y es un tipo que a mí me enseñó mucho, Gonzalo, mucho. Y no solamente de tele, sino de manejo de grupo, un tipo muy especial. Y Gonzalo se volvió loco al aire, loco, absolutamente loco. Está medio loco. Tuvo un problema de salud muy grave en la pandemia, estuvo al borde de la muerte, se salvó por suerte. Yo hace rato no lo veo, pero nos queremos mucho y bueno, por eso el cuento particularmente lo de él, ¿no? Él en general es de volverse loco con los periodistas, de decirle esto no, esto sí. Es el que tiene la famosa anécdota de Fantino cuando le dice, pará Moses. Bueno, ese es Moses, Gonzalo Moses. También fue el productor de La Noche del 10, ¿no? Del programa de Diego. Muchos años ahí en todo lo que duró, del primer programa hasta el último. Bueno, yo trabajé con él en torneos, en un momento él era coordinador de producción en la época de Juan Cruz. O sea, quien venía abajo de Juan Cruz era Gonzalo. Em, y es un tipo que entiende muy bien todo lo que es el andamiaje de los medios. Además de quererlo mucho, lo admiro mucho. Y él Ujú. era uno de los duros marcando todo tipo de cuestiones. Justamente la primera cara que se me vino a la mente cuando me dijiste era la de Gonzalo. Bueno, Juan Cruz también, ¿no? Venía de esa escuela, por supuesto. Mm. Rafa, ¿por qué te terminaste yéndote más para el lado de lo audiovisual a que estar enfrente de una cámara? Em, Cuando yo estudiaba en la facultad, no me interesaba tanto lo audiovisual, me gustaba mucho escribir. A mí lo que más me gustaba, lo que yo más quería era ser periodista gráfico. Mm. Incluso hasta soñaba con escribir a escala, con ser escritor, me encantaba. Y cuando estudié, yo estudié a principios de los 90, empecé a estudiar. Y fue una etapa de mucho cambio en los medios audiovisuales en Argentina, en la tele. Había un programa que se llamaba El Otro Lado, que lo conducía Fabián Polosecchi, que era un programa que me marcó mucho, que estaba en la televisión pública, miramos en la televisión pública que comandaba Gerardo Sofovich, y que le dio mucho lugar y fue un éxito rotundo, por lo menos en cuanto a un nicho de jóvenes que veíamos las cosas de otra manera, ¿no? No sé con qué compararlo ahora, pero era un programa que veíamos todos los menores de 30 y por ahí, los que estábamos entre los 15 y los 30 años, ¿no? Y vimos como otra forma de hacer tele. Y eso me enganchó mucho, y por eso me volqué al mundo audiovisual. Y dentro del mundo audiovisual he hecho también ciclos de entrevistas, hacía un programa llamado Historias de Vida, que la presentación la hacía Matías Canillán, que es un queridísimo amigo mío y un gran relator. Y yo hacía la entrevista, o un compañero mío y yo hacíamos una cada uno, y eso lo disfrutaba mucho. A mí me gusta mucho entrevistar. Creo que soy un buen entrevistador, creo que es lo que mejor hago al aire, y que podría haber ese ciclo. Te estoy hablando de un ciclo que tuvo 192 emisiones, o sea, Mira, no fue un ciclo corto. Hay muchas en YouTube y en Vimeo.
le digo a la gente por si lo quiere ver. Eh, y sí disfrutaba mucho, pero lo que me pasaba es que cuando iba haciendo la entrevista, iba pensando cómo armar el programa. Si ese, eran en general personajes del mundo del deporte, ¿no? Entonces Sí, pensaba, sí. este gol, ¿dónde lo consigo? Mi cabeza volaba mientras estaba haciendo la entrevista, mientras estaba pensando la repregunta, y eso te da una pauta, ¿no? De Sí, obvio. que, primero de que el ejercicio del periodismo se hace ahí también, ¿no? Que es algo que a veces un poco perdemos de foco, incluso nosotros, los periodistas, digo, lo perdemos de foco. Mm, Eh, y segundo, que me interesaba más, yo veía más camino para adelante. Digo, me iba a aburrir menos de hacer eso. ¿Sí? Yo soy de aburrirme fácil y me iba a aburrir menos de eso que de hacer coberturas o de participar en un debate, ese tipo de cosas. claro. Rafa, para ir cerrando, primero preguntarte cómo la pasaste. Bien, impecable. Se me Sí, pasó rapidísimo. sí, se pasó muy rápido. Te quiero hacer acá estas últimas dos preguntas. La primera es si tenés, si torneos, si 360 era, ¿no? La que Sí, trabajaste. sí, 360. ¿Te dejó amigos Sí, un montón. Un montón. De periodistas? hecho, bueno, los de torneos, tengo un grupo de WhatsApp que se llama ADLL, que es la sigla de Asado de los Lunes, que es un grupo de amigos que tenemos de torneos que nos juntábamos los lunes a comer asado. Te estoy hablando de unos 6 o 7 años, nos juntábamos los lunes, ahora nos juntamos aleatoriamente, que yo, entre ellos Javier Tavares, que también es como un hermano para mí, lo Hicimos la adoro. nota acá. Ah, ¿hiciste una nota con Javier? Sí. Bien, bueno, un Si quieren ir a tipo, verla los que están de otro lado, bien, la voy a ir a ver yo también después. está bien. Tipo extraordinario, con Mariano Almada, Germán Tavares, el hermano de Javier que trabaja en la agencia ANSA desde hace muchos años. Un montón de gente, a veces se sumaba Juanjo Buscalia, que es otro también al que quiero mucho, Pablo Viola, este, y después gente, esto, bueno, periodista, ¿no? A veces venía Tío La Torre, otro que siempre era partícipe era Gustavo Sima, que también es muy amigo del grupo, a pesar de que él es un poco más grande que nosotros, eh, y que entró después a torneos. Nos hicimos muy amigos, lo quiero mucho yo a Gustavo, y es un relator extraordinario. Para mí es el mejor en cuanto a adaptación a medios. El otro día lo contaba en una de las clases que doy, es un relator de TV cuando relata en TV y un relator de radio cuando relata en radio. Parecen dos personas diferentes. Y Mm, eso es muy difícil de lograr y Gustavo lo logra muy bien. Un gran profesional. Bueno, y esos son algunos de los amigos de los, digamos, de los que están frente a cámara, ¿no? Después, bueno, tengo una gran relación también con Martín Lieberman, también lo considero un amigo. Martín fue muy generoso siempre conmigo. Yo lo aprecio mucho y bueno, me gustó haber vuelto a trabajar con él. Más allá de que es duro Martín, pero disfruto mucho yo trabajando con Martín. Nos sentimos muy cómodos el uno con el otro. Siempre tuvimos muy buen feeling y bueno. em, Me acuerdo y lo digo porque había mucha gente que tenía prurito, que Martín, y yo siempre me sentí muy cómodo con él. No sé, siempre me llamó la atención para bien y siempre tuve muchas ganas de trabajar con él. Este, ok. y después en 360 también, digo, la gente con la que trabajo hoy haciendo los envíos de streaming, que son de comunicación institucional, es un programa que se llama ADN Industrial, que trata sobre justamente el mundo de la industria. Lo hacemos para una institución que se llama DIMRA, y otro ciclo que se llama Países, que conduce Jairo Straquia, que habla sobre política exterior, sobre exportaciones, todas cosas fuera del mundo del deporte. Eso lo hago con amigos que me dejó 360 por ejemplo. Entonces, sí, sí, me dejó un montón. Bueno, y después Matías Canillán, que también es un gran amigo mío, que lo conozco de antes, incluso otro enorme relator y enorme periodista. Ujú. Rafa, ¿qué le recomendás al pibe que quiere ser periodista o que quiere trabajar en el mundo de lo audiovisual? ¿Qué le podés aconsejar? Mira, la primera recomendación es que le voy a decir dos o tres lugares comunes, pero se van a linkear con una recomendación general. La primera es que este es un camino muy largo y que hay que tener mucha paciencia. El que no tiene paciencia le va a costar este mundo.
La segunda y la principal, y por eso linkeo esto, es hay que tener mucha tolerancia a la frustración en este mundo, en el mundo del periodismo. Mucha tolerancia a la frustración. Van a hacer muchas cosas que parecerían no tener mucho sentido y que después cobran sentido con el paso del tiempo y con las experiencias posteriores. ¿Sí? Entonces, por eso linkeo ambas cosas. La primera es el tener paciencia y la segunda es la tolerancia a la frustración. Si alguien no tiene esas dos cosas, es difícil que en este mundo pueda transitarlo libremente e ir siendo cada vez mejor. ¿Sí? Dicho esto, si es por vinculación permanente a los medios, la primera es, hay que estar muy atento, ser, si me permite el término, muchas pelotas. Hay que estar muy encima de las productoras que solicitan perfiles en el cual uno puede aplicar mediante las plataformas propias o LinkedIn. A mí me gustan más las plataformas propias, ¿no? De lugares Disney, Artear, qué sé yo. La que más te interese trabajar. Estar muy atento a eso, muy atento a la demanda, a cuál es la demanda. Y muy atento a uno mismo, sobre todo no solamente qué es lo que yo quiero hacer y me gusta, sino qué es lo que yo puedo hacer. Es muy difícil discernir y determinar en qué uno es bueno cuando uno no transitó un camino importante. Entonces, bueno, vos me hacer la pregunta, que es cómo sacar esa conclusión antes de transitar ese camino. Bueno, por eso hay que ser muy autoevaluativo, hay que mirar mucho el trabajo propio y el de los compañeros para ver qué cuestiones se pueden adquirir. Es muy importante ese bagaje de cuestiones que uno internaliza y las pone en práctica naturalmente, porque es la única manera que tiene de agregar valor. Si uno está permanentemente preparando una columna de un minuto y el 99% de su energía está en el contenido, o el 99% de su energía está en el que visualmente esté todo bien, y en general se te va a complicar. Entonces digo, tiene que ser un conjunto de ambas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas cosas que uno las tiene que internalizar. Los periodistas en general, lo primero que tenemos que internalizar es el recorte periodístico, que es algo que es muy difícil de entender para quien no está en la profesión, ¿no? El determinar qué es lo importante de comunicar y cómo lo comunico. Esa cuestión que parece muy básica, es una cuestión que la adaptación al medio donde vos trabajás o al tipo de periodismo, a mí me tocó hacer comunicación institucional, por ejemplo, en los últimos años, que es algo que no había hecho nunca, y para mí fue una enorme experiencia. Entonces, el adaptar tu propia profesión, tu propia lógica de la profesión al lugar donde vos estés trabajando, es algo que no es fácil, para lo cual hay que tener también mucha paciencia, mucho espíritu y a veces mucho estómago, pero que también nos va a dar elementos que van a ser determinantes en nuestra vida. La versatilidad es una cuestión que nos va a distinguir mucho de los demás si nosotros queremos trabajar en este mundo. La capacidad de adaptación. Si vos no tenés esa cuestión de tolerancia, de posibilidad de transitar la frustración y de capacidad de adaptación, este medio te come, Ok, te deglute y te expulsa. ¿Mm? Entonces esas tres cosas que parece que vos decís, bueno, ¿pero qué tiene que...? No, un montón que ver. Y se dirimen a cada rato, ¿eh? Casi en cada situación. no. Rafa, la verdad es que para cerrar, sos hincha de Platense, este año lo viste campeón, has Sí. hecho coberturas, el próximo año lo vas a ver jugar la Libertadores. En cuanto a vos, creo que fuiste periodista y te dedicás ahora a más que nada lo que estás detrás de cámaras, que es lo que te gusta. ¿Cuáles son tus próximos sueños u objetivos? Bueno, a ver, en cuanto a la profesión, si me lo preguntás en cuanto a la profesión, Sí, eh, es un momento que me cuesta un poco determinar porque hay cosas que he hecho mucho, demasiado, y que ya las veo un poco lejanas. Digo, la televisión en vivo, por ejemplo, que es lo que hice en general en toda mi vida, casi toda mi vida. Es algo que ya no lo veo como algo propio. Ya me gusta más hacer más contenidos on demand que en vivo.
Me parece que ahí hay un nicho mucho más grande y hay más posibilidad de hacer más cosas, incluso con menos recursos, tanto técnicos como económicos y humanos. Em, Eso por un lado. En cuanto a lo que tiene que ver con el mundo del fútbol que vos dijiste, bueno, ya voy a cumplir un sueño que es ver a Platense jugar un partido internacional oficial. Eh, ya lo vi salir campeón, cosa que nunca tuve, jamás lo tuve como una expectativa, ni siquiera como un sueño. Lo viste con tu hijo. Eh, y en el 2023, cuando Platense jugó la final con Rosario Central y fue subcampeón, perdió 1-0. En ese momento dije, mira vos, la única chance que íbamos a tener en la vida se acaba de escapar, ¿no? Y un año y medio después estaba en la misma cancha ante la misma posibilidad. Eso fue algo muy, muy fuerte, muy demostrativo. Y así como no tenía esa expectativa en el partido contra Rosario Central, en esta final con Huracán, fui convencido que ganábamos. Fui convencido que por primera vez iba a ver a Platense campeón con mi hijo ya con 20 años, ahora 21 pero con 20 años, que lo pueda ver, que en el momento que yo me estaba yendo al descenso casi de primera, para transitar 20 años en el ascenso, él tenga la posibilidad de verlo campeón en primera división y que el año que viene jugar un partido internacional, bueno, la verdad es tremendo y eso sí es una cuestión que ahora lo tengo como una expectativa y un sueño, ¿no? Un sueño Bueno, cercano, que sé que se va a concretar, ¿no? bueno, el mío es ganar la Libertadores, no me lo cagues por ahora. Está muy bien, Eh, está muy bien. nada, Nosotros con participar estamos bien. No, está no, no. perfecto. La verdad es que Platense, creo que desde hace unos 10 años, me parece que institucionalmente ha hecho las cosas muy bien. Pasaron por un gerenciamiento, si mal no estoy. O sea, a principios de este siglo, año 2000, 2001, 2002, Platense estuvo gerenciado, la pasó muy mal y tuvo que presentar quiebra gracias a ese gerenciamiento. Bueno, Eh, con lo cual, bueno, a mí cuando me hablan de sociedades anónimas deportivas salgo corriendo. a mí también. Incluso ese gerenciamiento se aprobó con una asamblea fraudulenta. Mira, vos me hablaste de momento vergonzoso, ahí tenés otro. Una asamblea casi a punta de pistola, y ese gerenciamiento le hizo muy mal a Platense. Lo sumió en una depresión económica, lo sumió en una quiebra y a Platense, aunque te parezca mentira, lo salvó el país. Lo salvó la devaluación posterior que le licuó esa deuda, que una deuda que lo había llevado a la quiebra y que terminó siendo un chiste, yo me acuerdo que hablábamos, yo participo mucho de la vida política de Platense, de hecho soy presidente de la comisión electoral, ahora me voy a trabajar de eso un rato, y me acuerdo que incluso Platense estando en la B metropolitana, las cuotas que pagaba de la convocatoria eran, no sé, un sueldo de un jugador en un año. O sea, Sí. con vos tener un jugador menos en tu plantel pagaba la cuota, lo cual era ridículo. Bueno, y fue a la quiebra por esa cantidad de dinero que era impagable. Le pasó lo mismo a Quilmes, con el grupo Excel. A Ferro, A Ferro, exacto. la época de Fíjate vos Mascali, que sí. clubes más o menos paralelos, si bien Ferro tiene más estructura social, estamos hablando de clubes medianos chicos, No, obvio, todos obvio. del AMBA, ¿no? No, obvio, sí. Y en ese momento, fíjate que Lanús que no, que siempre fue una sociedad anónima, fue una sociedad sin fines de lucro y nunca transitó a la sociedad anónima, fue el momento que más creció. En el mismo momento que Platense, Quilmes y Ferro se hundían, Lanús salió campeón del fútbol argentino, volvió a Primera División, se mantuvo. 3 o 4 años después fue campeón del fútbol argentino y campeón de un torneo internacional. Y En el jugó la mismo final momento se de estaban la hundiendo Copa. los otros. Y fue finalista después de la Copa Libertadores, más adelante. Se ¿Quién te transformó dice en que un club modelo. Platense no llegó a una final de Libertadores? Bueno, a eso ya sería un sueño realmente. Bueno, Rafa. Pasa lo mismo un poco con Boca, que casualmente el que fue el presidente más ganador está todo a favor de eso que vos me decís y bueno, para mí es un poco una cagada, pero eso es aparte, ¿no? Sí, es que a veces hay determinadas cuestiones que tengan que ver con ingreso de capitales que, que dinamizan el fútbol y está muy bien. En el caso ahí de Boca y Macri,
me acuerdo que estaba ese fondo, ¿no? Ese fondo de inversión, Con Mascardi que arriba, sí. le dio buenos resultados a Boca, pero, da la casualidad que el fondo de inversión compró a Samuel, a Barros Schelotto, a Palermo, y Boca compraba a Fabri, a Lorenzo, le pagaba el salario a Bilardo, y cuando terminó esa ecuación económica, que deportivamente a Boca le reportó y mucho, cuando terminó esa ecuación económica, los que hicieron el gran negocio de sus vidas fueron los integrantes de ese fondo de inversión y no Boca, ¿sí? Que no terminó de dar el salto económico que la lógica de de esos tremendos éxitos deportivos le podrían haber reportado, ¿no? Claro, está bien. Rafa, te agradezco mucho por este rato. ¿Te gustó? Espero que te haya gustado y si querés dejarles un mensaje a todos los que están del otro lado. Bueno, en cuanto a, digamos, a lo que es nuestra profesión, que mantengan los sueños, que esa es otra cuestión que tiene que tener, que los sueños tienen que tener sustento, ¿sí? Si no se transforman en utopías, ¿eh? Los sueños tienen que tener sustento, hay que caminar hacia un lugar que nosotros querramos y que tratemos de descubrirlo permanentemente y redescubrirlo, porque ese lugar a veces puede cambiar y también es bueno darse la chance, ¿no? Darse una oportunidad. Así que, y de mi lado, bueno, que quizá de tener una sociedad dentro de los sueños que vos decías, mezclo las dos cosas, de tener una sociedad un poquitito más, de volver un poquitito más a ser seres sociales. Los argentinos tenemos mucho, destacan siempre cuando vienen acá extranjeros, mucho de esa cuestión cotidiana que tiene que ver con la empatía, con la simpatía, con las buenas costumbres, la buena onda. Bueno, volvamos un poco a eso, salgamos de esta cuestión tan agresiva que parece que nos vino de algún lado y no sabemos bien de dónde, volvamos a las bases, volvamos a convivir en paz, volvamos a ser solidarios, volvamos a pensar en el que está al lado, a que no nos dé lo mismo, y transitemos un camino juntos, que eso es lo más importante. Está perfecto. La última, y ahora sí cerramos y te despido. ¿Serías presidente de Platense, sí o no? Mira, ayer me preguntaron lo mismo. ¿Sería? Sí, sería presidente platense. Ok, Antes te hubiese dicho que no. Ahora te digo que sí, pero a mí me gustaría que Platense tenga el mejor presidente que pueda tener. Entonces, tendría que yo pensar en ser la mejor posibilidad que Platense tenga. Hoy obviamente no lo soy, por eso no voy en pos de ello, está ¿sí? bien. Pero si fuese esa el parámetro, sí lo sería. Ok, perfecto. Rafa, primero, bueno, agradecerte por este rato, agradecerte por habernos enseñado en el curso de Ether, que el próximo año vas a estar de vuelta, ¿no? Sí, ahora tenemos uno, empieza en octubre. Ok, bueno, si Colegio se quieren ir a anotar o algo por alguno que esté ahí, se los recomiendo, es muy bueno. Y por ahí, quien te dice, en un futuro trabajamos juntos. Ojalá, ojalá, Ok. Jero, ojalá. Rafa, te agradezco mucho, cuídate. Por favor, un saludo a vos y un saludo a todos los que están de otro lado. Gente, un saludo grande, los quiero.